Una de las cosas que más nos está afectando a esta crisis, creo yo, es un poco a la relación entre las personas, ¿no? Y puede ser que, que surja en determinadas personas incluso un miedo hacia los demás, ¿no? Por no querer contagiarse, por no querer acercarse. La famosa distancia social que nos tiene que ayudar a curarnos, a la vez es algo como muy contraintuitivo, ¿no? Al menos parecería que las personas somos seres extremadamente sociales, ¿no? Y quería saber un poco tu opinión sobre cómo estamos procesando esto, cómo nos puede afectar esta idea de separarnos de los demás, pero realmente para cuidarnos más y para estar más cerca de los demás. Bueno, es una gran reflexión, Pablo, porque tocas al menos dos temas de muchísimo calado. El primero es el mundo del miedo. Nosotros tenemos que entender una cosa y tenemos que entenderlo con claridad meridiana. El cerebro humano está perfectamente organizado, perfectamente dotado para hacer frente con bastante éxito al miedo que procede de un peligro a nuestra integridad física. Es decir, todos sabemos que podemos desarrollar una fuerza extraordinaria para atacar, si es la única opción que tenemos, una fuerza extraordinaria para correr, corremos a una velocidad totalmente anómala, o nos podemos quedar bloqueados en lo que se llama la catatonia amigdalina, donde está la rigidez que podemos pasar desapercibidos para un depredador o a un animal peligroso, porque es un quedarse absolutamente paralizado. Bien. Donde falla o el punto donde somos el tendón de Aquiles con el miedo no está en el cerebro, está en los procesos mentales que manejamos. Y fundamentalmente nuestra relación con la incertidumbre, que es algo de orden mental. Porque la incertidumbre sí nos tiene que llevar a estar más atentos, a estar más alerta. El cerebro lo hace siempre, pero no tiene por qué convertirnos en personas agresivas, en personas huidizas o bloquearnos. Si nos convierte en personas agresivas, huidizas o nos bloquea sin presencia, sin la presencia de un depredador, ahí la mente está haciendo de las suyas. Ojo con eso. Número 2. Lo que dices es verdad. De hecho, el contacto físico en los niños es de tal importancia que la ausencia de contacto físico puede llevar a enfermedades muy serias. Incluso hay estudios que la falta de contacto físico puede generar la muerte. Es decir, el ser humano tiene que encontrarse con los demás. El ser humano tiene que tocar la piel de la otra persona, abrazarse. Es un ser de encuentro. Pues, ciertamente el hecho de que cualquiera puede ser portador del COVID-19 sin tener enfermedad. Y siendo también cierto que hay personas que de forma para mí poco comprensible están descuidando las medidas que hay que tomar, no solo en distanciamiento, sino en protección. No solo protegerte con tu mascarilla, sino proteger de otras personas que puedan tener una infección, sino sobre todo proteger a otros de una infección que puedas tener sin saberlo, porque la mascarilla protege mucho más de que tú contagies, de ser contagiado. Cuando nos olvidamos de lo que han sufrido y están sufriendo personas no solo que han perdido seres queridos, sino personas del mundo sanitario, personas de las fuerzas, de los cuerpos de seguridad del Estado, montones de voluntarios, personas que han sacado su mejor versión, que han corrido riesgos extraordinarios, que algunos de ellos han fallecido. Y nos olvidamos de respetar eso y olvidamos las distancias de seguridad, vamos como si no hubiera pasado. Pues esto, claro, esto genera un nivel de tensión, porque dices tú, por favor, usted está tosiendo y no lleva ni una mascarilla. Piense en los demás, piense en los profesionales, desde la persona que limpia un hospital hasta el director del hospital, la tensión que estas personas han estado experimentando, lo que han sufrido y la cantidad de ellos que han enfermado. Piense en la cantidad de gente que está ayudando y tenga ese respeto hacia ellos. Ahora vamos a hablar. Entonces eso produce una cierta indignación.
y te dan ganas de decirle algo a esa persona. Decírselo respetuosamente, aquí nadie tiene que dogmatizar en nada, respetuosamente, oiga, póngase una mascarilla. Sí, piense también en los demás y piense en la cantidad de personas que están luchando para que esto no se propague más. Ahora, respecto de lo que es la relación con las personas, yo qué sé, vas andando por la calle y una persona que está paseando un perrito, llevas su mascarilla, llevas la tuya, tienes el perrito y normalmente los perritos pues les gusta lógicamente encontrarse y no lo puedes hacer en esta ocasión. Bien, la distancia física está ahí. Bien, y esto aleja. Pero ¿por qué no sonríes a la persona que lleva el perrito? Porque en ese momento tu sonrisa ha acercado. ¿De acuerdo? Una persona está andando a un lado, tú en el otro y te separas, pero se puede transmitir el mensaje no solo de puede haber una contaminación entre medias, sino se puede mandar otro mensaje, que es el de la sonrisa, me gustaría acercarme y saludarte. Entonces, yo creo que en este caso es esa sonrisa, esa expresión como diciendo, mira, en mi intención está el encuentro, en mi responsabilidad está la distancia. Y eso se puede manejar perfectamente. Ahora, separarse con cara de malos amigos, de pocos amigos, pues eso no ayuda a nada. ¿Cómo ves que podemos reaccionar como conjunto, como comunidad, como sociedad respecto a este tema? Vamos a ver, cuando yo escucho a algunas personas que tienen gran relevancia a nivel social decir, cuando volvamos donde estábamos, yo les recomendaría que leyeran un poco al premio Nobel de Química ruso Ilya Prigogine. Porque Ilya Prigogine tiene mucho que decir en esto. Él ganó el premio Nobel en 1977, sobre todo con todo lo que tiene que ver con las estructuras disipativas. Entonces, es muy bonito, lo mismo que hemos visto, Pablo, cómo la física cuántica tiene una aplicabilidad en el día a día, también los descubrimientos de Prigogine tienen una aplicabilidad en el día a día. Voy a resumir un poco la situación. Prigogine habla de que cuando un sistema es golpeado por un cambio externo muy marcado, pasan dos cosas. O el sistema se destruye o el sistema se eleva a un nivel de sofisticación superior, pero nunca se queda como estaba. Entonces, que el sistema se destruya o suba a un nivel de sofisticación superior depende exactamente de lo que has dicho tú. Depende de que en la balanza haya mucha más generosidad que mezquindad. Depende de que en la balanza haya mucho más grandeza que pequeñez. Depende de que en la balanza haya más humildad que arrogancia. Depende de que en la balanza haya más cooperación que rivalidad. Depende de que en la balanza haya más entusiasmo que desesperanza. Y eso es una elección de cada ser humano. Cada ser humano ante esta situación puede poner una cosa u otra, y como muy bien decías tú, hemos visto ejemplos maravillosos de un nivel de entrega, y seguimos viendo, un nivel de entrega, un nivel de generosidad, un nivel de grandeza, que no solamente no nos hacen añorar el tiempo pasado, nos hacen soñar con un mundo mucho mejor en el futuro. También hemos visto ejemplos de personas mezquinas en su comportamiento, asaltan farmacias para llevarse mascarillas y guantes y venderlos en el mercado negro. Hemos visto esto. Entonces, la clave es que cada uno se haga la pregunta, ¿yo qué quiero mostrar al mundo? Mi lado luminoso, mi lado de cooperación, mi lado de generosidad, mi lado de valentía, mi lado de humildad, mi lado de entusiasmo o mi lado oscuro. Mi mezquindad, mi rivalidad, mi agenda oculta, mi egoísmo, mi prepotencia. Y eso es una elección de cada uno. Si nosotros elegimos masivamente sacar nuestra mejor versión, en la teoría de estructuras disipativas de Prigogine, pasaremos a un nivel de sofisticación mucho más elevado. Tendremos un mundo mucho mejor que el que hemos dejado, por imposible que nos parezca. Si decimos lo otro, tendremos un mundo mucho peor, lleno de rivalidad, lleno de enfrentamiento, y tendremos que esperar a otro próximo desafío, no sé dónde vendrá, a ver si nos espabilamos.
Hablemos también, si te parece, del estado de bienestar físico y de cómo contribuye tanto la nutrición como la salud física, como el entrenamiento a nuestro bienestar. ¿Qué sucede científicamente en nuestro cuerpo? ¿Por qué es tan importante realmente entrenarse? Hoy nosotros sabemos que la nutrición tiene un impacto directo, no indirecto, directo en el funcionamiento del cerebro y, por ejemplo, en la aparición o no aparición de cuadros de ansiedad y cuadros de depresión. Y en este caso sí es muy importante decir lo siguiente, porque hay una investigación aplastante en este sentido, que hay que tener muchísimo cuidado con el consumo excesivo de azúcar, sobre todo azúcar refinado, porque produce lo que se llama una resistencia a la insulina, y la resistencia a la insulina, que es una hormona que produce el páncreas, tiene muchas connotaciones muy negativas en el organismo. Y ya se está empezando a asociar con enfermedades tan importantes como enfermedades de Parkinson o enfermedad de Alzheimer. ¿Quién hubiera dicho hace años que la nutrición podría ser uno de los factores que previene la aparición de un Parkinson o la aparición de una enfermedad de Alzheimer? Respecto al ejercicio físico, hay que tener en cuenta algo que muchas veces se nos escapa. Y es lo siguiente: cuando una persona hace ejercicio físico, y para eso no tiene que apuntarse a un gimnasio, basta con que se mueva más, es decir, con que avance, caminar deprisa para acelerar el corazón y la frecuencia respiratoria, y hacerlo como 30 minutos al día, 5 días a la semana, que además se pueden dividir en 3 bloques de 10 minutos cada día. Lo interesante es que cuando se hace ejercicio físico, se liberan una serie de sustancias, de neurotransmisores, en este caso de neurotrofinas, que son como mediadores químicos que favorecen que crezcan cosas en el cerebro. ¿Que crezcan qué? Que crezcan aparezcan nuevas conexiones, las maravillosas sinapsis descritas por don Santiago Ramón y Cajal, que se formen nuevas neuronas en ciertas áreas. Y lo más bonito es en las áreas en las que se forman. Por ejemplo, los hipocampos. En los hipocampos se forman nuevas neuronas a partir de células madre que están en las cavidades cerebrales o ventrículos. Los hipocampos son esenciales en la memoria y el aprendizaje. Aumentan las conexiones en las regiones prefrontales, esenciales en la capacidad de analizar, en la capacidad de tomar buenas decisiones, en la capacidad de mantener la atención. Y además aumentan las conexiones en el cíngulo anterior. El cíngulo anterior es la estructura cerebral más importante en la conexión humana. Planteabas también, Mario, la importancia de una actitud positiva. ¿Hasta qué punto nuestro pensamiento condiciona nuestra respuesta física en la vida? El pensamiento tiene la capacidad de activar ciertas cosas en lo que se llaman los mapas de los sentimientos, sobre todo en el cíngulo anterior, en la ínsula de Ryle, que son estructuras cerebrales. Y los sentimientos son capaces de activar procesos corporales a los que llamamos emociones. Es decir, si yo pienso que soy incapaz y le doy vueltas a que soy incapaz, pronto me sentiré incapaz. Fíjate que sentirse incapaz es mucho más devastador y duro que pensar que uno es incapaz. Pero el problema no es solo sentirse incapaz, es que llega un momento en el que eso, al afectar al cuerpo, hace que yo realmente sea incapaz. Nosotros no podemos cambiar los sentimientos de forma directa. No conozco ningún sistema, he dado bastantes vueltas, lo cual no quiere decir que no exista, no lo he encontrado, para cambiar directamente los sentimientos. Pero sí podemos cambiarlos indirectamente, cambiando la forma de pensar y cambiando la fisiología de nuestro cuerpo. Por eso, cuando una persona hace ejercicio físico, cuando una persona cuida el tiempo que duerme, etcétera, etcétera, empiezan a cambiar los sentimientos y empiezan a cambiar la forma de pensar. Todo está conectado. Por eso, para acceder al mundo de los sentimientos, o accedes por el mundo del pensamiento o accedes por el mundo del cuerpo. Claro, es que no tenemos que olvidarnos que la mente humana es una mente simbólica. Entonces, nuestro pensamiento, nuestra palabra no son simplemente agentes descriptivos, son capaces de crear percepción, son capaces de alterar nuestra relación, nuestra actitud con las cosas. Cuando hablamos de consciente y cuando hablamos de inconsciente, a nivel más físico, ¿dónde está? Tú tocas un tema que es importantísimo. Hay una diferencia entre saber algo y saber hacerlo. El aprendizaje no es saberlo. El aprendizaje es saber hacerlo. ¿Por qué hay esta diferencia entre saber y saber hacerlo? Porque el saber corresponde a la mente consciente, entendido mente consciente en un sentido muy físico, muy neurológico. Es decir, bueno, intelectualmente entiendes algo, intelectualmente lo sabes. Cuando ese
conocimiento se convierte en comprensión profunda, ya no es parte de lo que sabes, es parte de lo que eres. Y efectivamente, para que eso sea así, tiene que ser recogido, asimilado, digerido por una parte que está más allá de la conciencia ordinaria y que en términos generales se llama inconsciente o subconsciente. Bien, no podemos decir el número de datos que procesa el inconsciente. No lo podemos precisamente por eso, por lo escurridizo que es. Sí, obviamente teniendo en cuenta la cantidad de información que le tiene que llegar por los sentidos y la forma tan rápida en la que procesa, de tal manera que tenemos una reacción inmediata ante un peligro, etcétera, etcétera, no cabe duda que el número de datos que procesa tiene que ser absolutamente fabuloso. ¿Cómo sacar partido al inconsciente? Vamos a ver, para poder sacar partido al inconsciente hay que ser capaz de influir en el inconsciente. Los sistemas para influir en el inconsciente son diferentes de los sistemas para influir en el consciente. Al inconsciente solo se le influye, al menos desde mi conocimiento, desde mi experiencia, de dos formas, o con imágenes o con emociones. Cuando usamos la imaginación y las emociones de una forma conjunta, el inconsciente siempre lo recoge. Es decir, al inconsciente no se llega con conocimientos, se llega con experiencias. Si en una clase se está transmitiendo un concepto, por ejemplo, el concepto de la importancia de la escucha, y dedicas 2 horas a explicar el concepto, la persona puede conocerlo perfectamente, salir de ahí y escuchar igual de mal que escuchaba antes. Pero si se genera en esa clase una experiencia en la que las emociones, las imágenes, de alguna manera se conecten y esa persona tenga una experiencia de lo que es escuchar y sentirse escuchado, cuando esa persona sale de ahí, ya lo tiene incorporado, ya lo vive. No cabe duda que los viejos patrones que dificultan que escuchemos van a intentar que eso se convierta en una experiencia fugaz. Es ahí, desde esa primera experiencia potente, muy intensa de la importancia de la escucha, cuando uno tiene que hacer un trabajo constante, pequeño, más diario, para ir afianzando eso. Porque sabemos que a nivel físico son circuitos neurales. Se abren nuevas conexiones, se generan también nuevas conexiones entre las neuronas, pero para que esas conexiones se mantengan estables, para que se afiancen, hay que hacer un trabajo constante, un trabajo sostenido, una vez que se ha descubierto, porque se ha vivido, la importancia de eso que se ha aprendido. ¿Cómo nosotros podemos reinventarnos? Nosotros podemos reinventarnos cuando tenemos algo que de forma profunda nos ilusiona, nos motiva, nos hace levantarnos por la mañana con ganas. Cuando tenemos determinación, cuando estamos de verdad comprometidos con hacer realidad nuestro sueño y cuando somos pacientes. Y recuerdo que la paciencia no es aguantarse, sino adaptarse al ritmo natural de las cosas. En tu libro Reinventarse mencionas que para ayudar a mantener una buena atención es conveniente proporcionar al cerebro oxígeno, glucosa, creo. ¿Cómo y en qué dosis? Si es que puede hablarse de esto. El dominio de la atención puede ser incluso más importante que la inteligencia que una persona tenga. Saber concentrar la atención en lo relevante y alejarse de tontunas y de distracciones es lo que permite realmente que el aprendizaje tenga lugar. La atención hay varias formas de cultivarla. Es un entrenamiento diario. Una de las formas más potentes que se ha encontrado es lo que se llama mindfulness o atención plena. El mindfulness sencillamente es que tu atención deje de estar atrapada con esa jaula de grillos que son nuestros pensamientos automáticos y se concentre en una parte del cuerpo, la que sea, la respiración, la pierna, el dedo, lo que quieras. Este ejercicio de la atención es muy importante y ayuda muchísimo en la vida. Segundo tema es efectivamente el tema de la nutrición. Daré eso una pincelada por temas de tiempo. El cerebro solo puede consumir, salvo periodos de ayuno muy prolongado, que son rarísimos, solo puede consumir glucosa y oxígeno. La glucosa hay que dársela al cerebro de una forma
continua, no a golpes, no tomarse 27 croissants por la mañana, no sé cuánto tal por la comida y tal la cena. Hay que comer entre 5 o 6 veces y fundamentalmente hidratos de carbono que liberen el azúcar de una forma progresiva, no en picos. Es decir, todo lo que sea integral, todo lo que sean vegetales, todo lo que sean frutas de bajo índice glicémico, véase manzanas, véase kiwis, véase naranjas, tienen la capacidad de mantener estable el nivel de glucosa y es muy importante. En tercer lugar, para mantener la atención es esencial dormir de forma constante un mínimo de 7 horas, entre 7 y 8 horas. El ideal son 8, los niños un poco más, 7 horas. Cuando baja el sueño, cuando reducimos las horas de sueño, supuestamente en beneficio de la eficacia, la atención baja radicalmente. Y hay otro punto que sí me gustaría añadir, con esto finalizar esta pincelada, el ejercicio físico. El ejercicio físico es muy, muy importante porque mejora clarísimamente la atención. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, el ejercicio físico libera una hormona que se llama dopamina. La dopamina es producida por algunos núcleos, como el núcleo accumbens, y es fundamental no para prestar en un momento determinado la atención, sino para sostener la atención. Una de las claves del liderazgo, Mario, es la capacidad de comunicar. ¿Qué aporta la neurociencia a la hora de mejorar esa capacidad de comunicación? Bueno, la neurociencia, por ejemplo, aporta los descubrimientos de Rizzolatti y Fogazza hace 12 años en la Universidad de Parma, las neuronas espejo. Es decir, vamos a ver, cuando nosotros comunicamos, no necesariamente conectamos. Comunicar no es conectar, lo importante no es comunicar, lo importante es conectar con el mundo de la otra persona. Entonces, nosotros mandamos dos tipos de mensajes. Uno es las palabras, que son interpretadas por el hemisferio izquierdo del cerebro de la otra persona. Y la otra es el tono emocional, el tono con el que pronunciamos esas palabras, los gestos, el movimiento de las manos. Eso se llama lenguaje no verbal. El lenguaje no verbal es procesado por el lado derecho del cerebro, por el hemisferio derecho. ¿Qué ocurre? Pues que la otra persona está sintiendo algo que va más allá de las palabras. Está sintiendo si realmente ella para nosotros es importante. Está sintiendo si ella puede confiar en nosotros o no. Si la respuesta a eso es que sí, que esa persona siente que para nosotros ella es importante y siente que se puede fiar en nosotros, entonces se produce un fenómeno llamado influencia. Y entonces estamos conectando. Pero si la persona en su interior siente que lo que nos importa es venderle el producto, no hacerle ver el beneficio que tiene para ella, o que tampoco se puede fiar para nosotros, podemos hablar lo que queramos. No llegaremos nunca. Muchas gracias. Gracias. Un placer. Gracias. Mechanical shadow, the medium whisper secrets don't follow. Streets empty, ghosts, echoes of tomorrows. Lost in the rhythm of the wind, streets whisper secrets to my soul. In a world of alternative rock where indie rock takes control. Solace in this space where the lyrics
clocks, ticks, lost dreams borrowed. Skyline, fractured moonlight dissected. Cold reflections, memories neglected. Voices calling from digital ocean. Darkness creeping, unnatural motion.